las etnografías son textos que publican en principio fueron los antropólogos, ¿no? Que publicaban los resultados de su trabajo de campo con distintos pueblos, eran la escritura de una etnografía, que en general son textos muy descriptivos. Eso va a depender un poco de los enfoques o de la historización que ha tenido el desarrollo de la etnografía desde el ámbito de la antropología, que ahora lo vamos a ver también muy brevemente, pero en general eran textos descriptivos, algunos interpretativos, analíticos, sobre la descripción cultural, ¿no? Porque en principio, como pusimos ahí, digamos, bueno, la palabra etnografía viene del ethos, de ethos, en griego pueblo, grupo humano, etc. Y describir sobre esos pueblos quiere decir que la etnografía se va a ocupar de las descripciones culturales, ¿no? De la interpretación de las diferentes formas de expresión de la cultura en distintos pueblos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la etnografía surge desde el marco de la antropología social. Hay dos figuras que son referentes del surgimiento de la etnografía. La más conocida quizás es Malinowski, que es el creador de lo que se llamó una de las técnicas más conocidas dentro de la etnografía, que es la observación participante, que ahora vamos a ver qué es y cómo se reinterpreta en la actualidad. Malinowski trabajó, bueno, hay un libro que es un ícono, digamos, del trabajo etnográfico, que es Los Argonautas del Pacífico Occidental. Malinowski, si bien era polaco, digamos, desarrolló el método desde la Academia Británica, por eso digamos, es referente de la antropología británica, europea, ¿no? Y trabajó en las islas de Papua Nueva Guinea, a principios del siglo XX, ¿no? La otra figura es menos conocida, pero en realidad es mucho más influyente para el ámbito de la lingüística, que fue Franz Boas. Franz Boas en realidad fue de formación geógrafo, era un geógrafo alemán, que también que se radica en los Estados Unidos. Él llega un poquito antes que Malinowski, en 1883, él llega como geógrafo al Ártico canadiense. Y bueno, sus trabajos son conocidos por su estudio de la cultura inuit, digamos, de los esquimales del Ártico canadiense, ¿no? En realidad, si bien él es geógrafo y llega al Ártico para hacer un trabajo de medición, de costas, etc., en realidad su pasión va a ser el estudio de la cultura, y eso va a ir transformándolo a él como académico, ¿no? Y va a ir construyendo el método también, y también va a aportar a la creación de este método etnográfico, y sobre todo, él es también se lo considera el precursor de lo que actualmente se conoce como lingüística de la documentación, porque él va a darle muchísima importancia a la cuestión lingüística. Aparte, él es uno de los referentes del relativismo cultural, y posteriormente, digamos, él fue el que formó a los referentes del relativismo lingüístico, ¿no? A Sapir y Worf. Entonces, digamos, él crea toda esa escuela, digamos, que después va a derivar en los trabajos de Hymes. Hay toda una continuidad de esos trabajos, ¿no? Y él le daba mucha importancia al registro de textos, ¿no? Su trabajo es conocido también porque él construye esta idea de que tiene que haber, el etnógrafo tiene que registrar la cultura, pero no puede interpretar la cultura si no logra primero interpretar el lenguaje, ¿no? Entonces, las lenguas que hablaban esos pueblos, y por eso él le da mucho énfasis, mucha importancia a las descripciones lingüísticas y a la recolección, sobre todo, de textos. Él recolectaba mitos, digamos, distintos tipos de narrativas, etcétera, ¿no? Textos rituales, y ponía mucho cuidado en anotar esos textos y construir una colección de textos. Por eso, en realidad, para los lingüistas, digamos, es más, digamos, es el precursor de esa perspectiva, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de una etnografía? Bueno, sus objetivos son describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios participantes del contexto social. Esto quizás es lo que, digamos, lo novedoso cuando surgen los trabajos de Malinowski y de Boas, es que ellos se dan cuenta que no es posible describir o interpretar o dar cuenta
de la cultura de pueblos que además eran muy distantes desde el punto de vista cultural, digamos, de perspectiva de estos otros pueblos, ¿no? A los que se acercaban, además, que eran distantes geográficamente con respecto al lugar de donde provenían estos académicos, que se instalan en el lugar, además, y que viven y conviven con estos grupos sociales periodos muy prolongados de tiempo, ¿no? Y entonces lo que ellos se proponen es poder, sobre todo, poder interpretar desde la perspectiva de los propios participantes de ese contexto social, cuáles eran los significados que tenían esas prácticas sociales que ellos iban observando y que iban registrando, ¿no? Esto se le llama el punto de vista émico. Entonces, esto va a ser definitorio de la etnografía, la incorporación del punto de vista émico, es decir, del punto de vista no del académico que viene con un marco teórico sobre qué es lo social, qué es lo humano, qué es la cultura, sino justamente confrontar esa mirada académica de tradición europea en todos estos académicos, para poder confrontarlas y generar un diálogo con ese otro punto de vista que llaman el punto de vista émico frente al ético, que es el punto de vista, digamos, externo, no propio del lugar, y hacer un diálogo entre estos dos puntos de vista. Sobre todo lo que el trabajo del etnógrafo, en este caso, va a ser poder interpretar con los ojos que adoptaría, digamos, hacer ese trabajo, ese esfuerzo por poder interpretar desde la perspectiva de los propios participantes de esos eventos que ellos iban registrando, ¿no? Lo que Geertz llama también el conocimiento local, ¿no? Además, la etnografía propone un acercamiento holístico a la cultura, es decir, no busca centrarse en un único aspecto, sino registrar todos los aspectos de la cultura, ¿sí? Ahora vamos a ver que igual uno puede identificar distintas etapas, ¿no? Y sobre todo, lo que define a la etnografía en general es la cuestión del trabajo de campo, es decir, el estar ahí, ¿no? El estar ahí, pero el estar ahí no es el estar trabajando con otras personas, por ejemplo, en un gabinete o en un laboratorio, sino estar ahí en el lugar donde viven las personas o los grupos que el investigador se propone estudiar o abordar, ¿no? Y además es estar ahí durante un tiempo relativamente extenso, ¿no? Con lo cual, en realidad, lo que ocurre también es que el trabajo de campo etnográfico implica convivir, ¿no? Y establecer relaciones de confianza con personas que, bueno, con las que hay que construir ese vínculo, ¿no? Con las que quizás probablemente hay una distancia cultural importante, o por lo menos en estos primeros académicos. Ahora vamos a ver otras opciones que se piensan en la actualidad, digamos, esto no necesariamente tiene que ser así, pero esto sí era así en el comienzo. Y lo que generaba el trabajo de campo etnográfico de estos pueblos que eran culturalmente tan distantes, era una doble cuestión, que era, en principio, el propio investigador debía lograr, digamos, desnaturalizar la propia cultura del investigador, me refiero, ¿no? Y de alguna manera también adoptar como natural o tratar de interpretar como natural aquello que ocurría en estos grupos culturales que iba relevando y estudiando, ¿no es cierto? Por supuesto que la etnografía implica despojarse de todo lo que tenga que ver con los juicios de valor con respecto a aquello que uno observa, ¿no? O sea, el investigador no va a juzgar, o a prejuzgar aquello que observa, sino simplemente tratar de entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces eso se construye a partir de la observación, de la pregunta y del simplemente convivir y participar de distintas actividades. En la historia de la etnografía uno podría decir que hay tres momentos históricos, ¿no? El primer periodo, que es el que representan estos dos autores que mencioné antes, que eran Malinowski y Boas, que es un periodo más positivista, ¿no? Que tiene lugar o que se desarrolla hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Estos primeros etnógrafos
justamente como se despojaban de todo juicio previo o toda teoría previa que ellos traían con respecto a lo humano o a lo social, consideraban que para poder borrar ese filtro, digamos, para poder ser objetivos y que la propia subjetividad del investigador no influyera en aquello que estaban observando, adoptaban la idea de que había que describir, la idea de una descripción total, es decir, que los hechos culturales tenían que describirse como si uno no supiera nada de eso, es decir, en todos sus detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, hay una persona que da vueltas alrededor del fuego, el fuego se prende, ¿no? Entonces, ese tipo de etnografías eran etnografías muy descriptivas que intentaban describirlo todo, ¿no? Casi era como una tarea inabordable, ¿no? Porque la descripción total es imposible, ¿no? Siempre hay un punto de vista cuando uno describe, incluso porque hace una selección de esa descripción, ¿no? La descripción total es inabordable. Entonces, bueno, pero justamente, bueno, esto tenía que ver con el periodo, digamos, con el marco epistemológico de la época, bien positivista, de querer describir de lo más objetivamente posible aquello que se estaba observando, ¿no? Cuando uno ve esas primeras etnografías, son etnografías absolutamente descriptivas, que prácticamente no tienen carácter interpretativo o analítico, ¿no? Son descripciones muy extensas. El segundo periodo, que está representado por un autor que es Geertz, ¿no? Que es el más conocido, propone, se llama el periodo interpretacionista. Este periodo hace un cuestionamiento al periodo anterior y sostiene justamente que no es posible que el investigador se desprenda de su propia subjetividad y de su propia condición, digamos, para poder observar. O sea, asumen que la descripción y que la observación siempre tiene un grado de subjetividad, pero lo que buscan es entonces hacer una interpretación consciente de esas subjetividades que trae el investigador. Entonces es digamos, el momento en el que los investigadores se proponen hacer una selección de aquellos hechos que son significativos para la sociedad que estaba siendo estudiada. Es decir, que ahí la decisión sobre qué seleccionar del análisis etnográfico no estaba puesto en el investigador, sino que el investigador tenía que ahondar en aquello que era significativo para los grupos culturales que estaban siendo estudiados, ¿no? Entonces, bueno, el investigador tiene que lograr poder interpretar con esos ojos, con ojos del local, digamos, y buscar la empatía, ¿no? Con esos sujetos que están siendo estudiados, ¿no? El tipo de textos que son resultado de estas investigaciones son escritos más analíticos, donde sí se hace interpretación de determinadas prácticas sociales, ¿no? Hay una cita que es muy conocida que dice Geertz, que dice algo así como, bueno, de nada sirve que yo, por ejemplo, describa que alguien está cerrando un ojo y que lo vuelve a abrir, si yo no digo que eso es un guiño y qué significa guiñar el ojo para determinado grupo cultural, en determinado contexto, para determinada situación, ¿no es cierto? Entonces, justamente haciendo una crítica al periodo anterior, donde, bueno, se trataba de textos excesivamente descriptivos, ¿no? Y que finalmente no terminaban de mostrar exactamente cuáles eran los significados que estaban por detrás de alguna de las cosas que ellos describían. Y el tercer periodo, que es el que, digamos, que caracteriza la etnografía actual, bueno, hay muchos autores que trabajan la cuestión del método etnográfico en la actualidad. Acá en la Argentina hay una autora que se llama Rosana Guber, que es quizás la más, es la referente, porque tiene un libro que se llama El salvaje metropolitano, donde ella, bueno, revisa y hace una historización de la etnografía, ¿no? Y y propone algunos conceptos que ahora voy a mencionar que son interesantes, pero hay otros, por ejemplo, también Elsie Rockwell es una autora referente, por lo menos acá en la Argentina, de las reflexiones en torno al método etnográfico.
Esta etapa actualmente se la llama etapa dialógica, y la etapa dialógica entiende que en realidad la etnografía consiste en hacer dialogar distintos puntos de vista. Es decir, no si en la interpretacionista el foco estaba puesto en el punto de vista de los actores que estaban siendo observados, en este otro periodo también se asume que esos focos a veces, o esas formas de interpretar, a veces no son homogéneas tampoco, incluso dentro de un mismo grupo cultural, y que por lo tanto puede haber tensiones, o puede haber distintas formas de interpretar el mismo hecho, ¿no? Que al mismo tiempo se puede poner en juego con una mirada externa o émica. Entonces lo que van a proponer es un juego, digamos, o una perspectiva que entienden que debe ser polifónica, donde se ponen en juego las distintas miradas o las distintas voces que van a ir llenando distintos significados de aquello que se está tratando de explicar, ¿no? Entonces, bueno, se ponen en juego los puntos de vista a veces contradictorios, a veces complementarios, tanto de distintos actores dentro del mismo grupo cultural que está siendo analizado, pero también el punto de vista émico, es decir, el punto de vista externo, que también enriquece, porque ese punto de vista externo permite desnaturalizar algo que para los locales aparece muy naturalizado. Me refiero a cuestiones que tienen que ver con cosas que uno, de la cotidianidad, que justamente los locales, si yo tuviera que describir mi propia cultura, digamos, probablemente hay cosas que no voy a mencionar porque me parecen naturales y obvias, pero cuando alguien las ve desde afuera, eso que para el local, o para mí, por ejemplo, es muy obvio y natural, tan obvio y natural que no necesito mencionarlo, en realidad cuando uno lo confronta con lo que pasa en otros grupos culturales, observa que en realidad eso es específico o particular, a lo mejor, de un grupo cultural, ¿no? O puede haber, digamos, aspectos de la cultura que parecen más o menos universales, o sea que uno al comparar grupos culturales observa que son comunes y otros que son específicos de algunas regiones o algunos sectores, bueno, etc. Entonces, este tipo de etnografía genera otro tipo de textos, ¿no? Genera textos o escritos polifónicos. ¿Por qué? Porque en la etapa interpretacionista, prácticamente en esas etnografías aparece muy poco la voz o las voces de las personas que formaron parte de la investigación y que aportaron los datos para esa investigación. Por ejemplo, las personas que fueron entrevistadas, las personas que fueron registradas a través de un registro audiovisual o de audio. En cambio, en esta otra etapa, que es la etapa dialógica, también hay un interés especial por mostrar las voces de esos participantes, ¿no? Entonces, citar las entrevistas, citar el registro de un evento que fue anotado, etc. En la actualidad uno podría decir que hay 10, o yo seleccioné 10 características que son definitorias del método etnográfico en la actualidad. Una es la unidad entre el analista y el trabajador de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás puede pasar en otro tipo de trabajos de campo no etnográficos, por ejemplo, que fueran más sociológicos o de otra característica, es que el propio analista es el que tiene que ir al campo, no hay una división de tareas, ¿no? Donde, por ejemplo, se contrata encuestadores o entrevistadores que salen a hacer las encuestas o las entrevistas, y luego el analista, que no fue a hacer las entrevistas, es el que toma esa información y genera el análisis, ¿no? Eso no ocurre en la etnografía. En la etnografía es el propio analista el que tiene que atravesar la experiencia de participar y de convivir con las personas o con el grupo social con el que va a describir o que va a analizar, ¿no es cierto? Esa sería una característica. La otra característica es la presencia prolongada en el campo. Es decir, no hay etnografía si lo que uno hace es ir 2 o 3 veces a un lugar, hacer algunas entrevistas o participar en algunos eventos,
digamos, y que esa sea la información. O sea, tiene que haber una presencia más o menos prolongada, es decir, de convivencia, que incluso a veces dura muchos años. En realidad uno no logra, en realidad a medida que pasa el tiempo, en muy poco tiempo uno no logra comprender muchas cosas o incluso acceder a determinada información. Y ahora después esto lo vamos a ver más adelante. La tercera característica es que la recolección de los datos es con presencia directa del investigador, ya lo dijimos, o sea, el investigador está ahí y el investigador tiene que estar en el lugar donde realizan las actividades cotidianas las personas que están participando, ¿sí? No es que un consultante vaya a la oficina del investigador, aunque eso puede pasar en alguna circunstancia cuando se quiere hacer alguna actividad concreta, pero el investigador tiene que registrar de manera directa en el lugar. El tipo de información que se va a recolectar, y esta sería la cuarta característica, es que la escala analítica es micro, es decir, que todo lo que yo voy a decir sobre lo que estoy analizando tiene que estar situado, es decir, yo voy a analizar, por ejemplo, no sé, las prácticas, no sé, de encuentro recreativo, estoy diciendo cualquier cosa, en tal grupo, en tal lugar, en tal periodo, ¿sí? Entonces, yo voy a partir de información que está situada, y ahí se relaciona con la quinta característica, es una información en contexto, y microanalítica, porque yo voy a analizar, bueno, cada una de las actividades y voy a poder dar cuenta de esas actividades, pero esto no quiere decir que ese análisis tenga que estar desvinculado del análisis macrosocial, porque todas esas actividades o prácticas sociales que yo registro en el campo deben estar situadas en el marco desde el punto de vista histórico y macrosocial, es decir, dentro de un grupo social mucho más amplio, ¿no? Entonces ahí yo puedo observar cómo, por ejemplo, una política pública nacional impacta en un grupo migratorio específico, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo concreto de esta relación entre lo micro y lo macro. En realidad, el etnógrafo va a analizar lo micro, pero a la luz tiene que tener en cuenta, por eso el acercamiento es holístico, de los procesos macrosociales, donde se dan esas prácticas culturales. La sexta característica es esta necesidad de diferenciar, que ya dijimos antes, entre la perspectiva del actor, ya sea un consultante o un grupo de participantes de esa comunidad o de la comunidad incluso en su totalidad, con respecto a la perspectiva del investigador. La perspectiva del investigador no quiere decir que tiene que ser descartada, sino que tiene que ponerse en diálogo con las perspectivas, porque tampoco son homogéneas, las perspectivas de los actores que forman parte de esa comunidad que está siendo analizado. Entonces son muy importantes las técnicas de observación y de registro, que ahora vamos a ver. Y también es muy importante este concepto que aparece en el punto 8, que es el de reflexividad, que es este concepto que aporta la antropóloga Rosana Huber. El concepto de reflexividad es muy interesante, porque ella dice que el investigador de campo tiene que poner a prueba constantemente sus propias prácticas de trabajo de campo. Es decir, uno viene con un manualcito muchas veces, dice, bueno, yo voy a hacer esto, quiero hacer tal cosa, voy a investigar tal tema, pero en realidad, bueno, ahora vamos a ver cómo se define eso, pero en realidad no hay un manual sobre cómo hay que hacer las cosas, y también siempre hay que tener en cuenta que, digamos, no solo el investigador va a analizar o va a observar a los actores que forman parte de una comunidad, sino que también el investigador en el trabajo de campo está siendo constantemente observado también por esa comunidad con la que está interactuando, ¿no? Entonces, así como el investigador puede tener una idea construida previamente sobre qué es lo que va a encontrar en el campo, porque eso, digamos, indefectiblemente uno siempre construye
una idea previa antes de ir, y que después va a ir deconstruyendo, obviamente, pero también el investigador, digamos, los actores que forman parte de una comunidad, también construyen estereotipos o ideas previas sobre qué es un investigador, o qué es un universitario, qué es alguien que viene de determinado lugar. Uno es portador de la forma de hablar de donde viene, es portador de una ideología, ¿no? Le guste o no le guste, es portador de un punto de vista, es portador de un fenotipo, es decir, cuál es el aspecto físico que uno tiene, cómo aparece, cómo va vestido, digamos, todo eso va a ser observado también por los actores que forman parte de la comunidad. Entonces, también el investigador es transformado por el campo a lo largo de su trabajo. Entonces, quizás hay técnicas que pensaban que podían funcionar y se dan cuenta que no funcionan, o temas que pensó que podían ser relevantes, pero que en realidad hay que reformularlos. Por eso, a veces el trabajo etnográfico tiene algo de impredecible, es decir, uno va a ver qué encuentra, quizás uno por supuesto tiene una idea previa de qué es lo que va a encontrar, pero muchas veces qué es lo que uno va a analizar ahí, o qué es lo que se espera que haga, se termina de definir en esa interacción con los sujetos que forman parte de esa comunidad o de ese grupo social. Entonces, el trabajo de campo es el ámbito de contrastación de hipótesis y teorías sobre la vida social que se van a ir transformando esas hipótesis en el trabajo de campo. Y el 10º punto, que también me parece muy importante y que vamos a mencionar más adelante también, es el tema de la ética, porque el investigador está obligado a hacer una reflexión no solo sobre su propia práctica como investigador, sino también sobre prácticas de ética en la investigación, ¿sí? Y porque también él es, de alguna manera, un investigador, cuando uno va, sobre todo en nombre de un proyecto o en nombre de una universidad, uno forma parte generalmente de una institución, ya sea porque se formó en esa institución o trabaja en esa institución, y de alguna manera uno representa a esa institución fuera del ámbito institucional. Entonces, hay una responsabilidad de lo que uno hace, todo lo que uno hace, si uno se equivoca y hace algo, digamos, uno se puede equivocar y puede tratar de querer resolver esa equivocación, pero si uno actúa de mala fe y hace cosas que no se deben hacer, eso implica que cuando quiera ir otra persona a trabajar a ese mismo terreno, a ese mismo campo, digamos, probablemente esas personas no le permitan el acceso a próximos investigadores si el que estuvo primero no llevó adelante buenas prácticas de investigación y no se comportó desde un punto de vista ético, ¿no? Hay determinadas cuestiones de ética que uno tiene que tener en cuenta, porque está trabajando con sujetos, está trabajando con información sensible que le pertenece a esos sujetos y que uno tiene que respetar, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahora vamos a ver qué tiene que ver con que si vamos a grabar, hay que pedir el consentimiento, que si grabamos y después vamos a transcribir eso y queremos publicar esos datos, tenemos que pedir permiso y conservar, digamos, ser cuidadosos con la confidencialidad de esas fuentes, digamos, si se van a identificar o no las personas, si están de acuerdo o no, que si voy a tomar fotos, dónde se van a publicar esas fotos y si hay un consentimiento para el uso de esas fotos. Bueno, sobre todo, más aún si trabajamos con, por ejemplo, si aparecen en la foto niños o aparecen, bueno, o trabajamos, si en cualquier espacio está habilitado la grabación, o cuándo tomar nota, o cuándo cuándo participar de las actividades y cuándo simplemente observar de manera más pasiva, etc. De alguna manera hay un texto, bueno, hay un libro que es como referente de lo que se llama la antropología lingüística, acá lo muestro, que es el libro Antropología Lingüística de Duranti, y Duranti ahí en este libro dice que los etnógrafos, y se refiere a los etnógrafos que trabajan con el lenguaje también, son mediadores culturales, ¿no? Porque están mediando todo el tiempo entre dos tradiciones, porque también, digamos, todo esto que yo digo, teóricamente en la práctica a veces nos pone a prueba o nos pone
en una situación en la que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y porque todo el tiempo sentimos que estamos mediando entre aquello que se espera que hagamos desde las instituciones académicas, desde la universidad o desde los proyectos de investigación, y aquello que tiene que ver con lo que los sujetos esperan que nosotros hagamos en ese lugar, ¿no? Y también los tiempos, todo el tiempo uno está negociando tiempos, no son los mismos los tiempos de la academia que los tiempos de las personas que viven en un lugar, que tienen sus actividades y que están con otros temas, digamos. Y bueno, estamos todo el tiempo, nos sentimos mediadores culturales. Dice Uranti, el trabajo de campo no es más que una larga lista de negociaciones y compromisos entre nuestras expectativas, ¿no?, como investigadores, y nuestras normas, y la de nuestros anfitriones, aquellos que nos reciben, porque aparte nos están recibiendo, digamos, cediendo su tiempo, y bueno, eso lleva a que, bueno, uno está todo el tiempo negociando entre aquello que debería hacer según la academia, pero aquello que se puede hacer en el lugar donde uno está trabajando, ¿no? Y además también hay una responsabilidad sobre digamos, lo que uno va a investigar, el tipo de construcción, qué saber me propongo construir y para qué sirve ese saber que me propongo construir a través de ese proyecto, ¿no? O sea, de qué forma puede colaborar también para mejorar la vida de esas personas, o mejorar o también responder a expectativas de esas personas que viven en ese lugar. Flor, perdón, hay unos comentarios en el chat, no sé si querés que leerlos o que te los leo, o los retomamos al final, si no. No, decime, dale. Ahí John Vargas dice 2 reflexiones. ¿En qué momentos puede un investigadora siente que romantiza o exotiza una sociedad? ¿Y son contraculturales y contrahegemónicas las etnografías de otros órdenes, las anarquistas o militantes? Y después Abel Gostman dice, es interesante pensar si el análisis de la sociedad se hace teniendo en cuenta situaciones materiales concretas en relación dialéctica con los materiales obtenidos en la investigación en territorio. Es clave tener en cuenta que si la investigación se hace sobre un pueblo exótico, no fetichizarlo, idealizarlo y atenerse a un marco material o de materialismo científico, que es el de las muestras obtenidas en la investigación, todo enmarcado dentro de una investigación científica con una clara línea ética. Es difícil deshacerse de la ideología que también impregna al investigador. Sí. Son más comentarios, ¿no? Pero si querías retomar. Pero está bien, muy bien, porque da cuenta, mira, justo yo, para ir cerrando esta parte, digamos, me interesa incorporar la idea de investigación participativa, porque las etnografías, o sea, la etnografía nace en contextos de colonialismo, ¿no? Eso es muy, muy conocido, digamos. Justamente los pueblos que fueron estudiados fueron por parte de investigadores europeos hacia culturas que estaban siendo colonizadas, y que de hecho mucha de ese material fue, si bien, digamos, también es justo reconocer que muchos de estos etnógrafos muchas veces daban a conocer situaciones, digamos, deconstruían estereotipos que se iban construyendo en la sociedad de los salvajes, pero también a veces retroalimentó de la idea del buen salvaje, o esto que mencionan muy bien, que tiene que ver con la romantización de eso que era exótico, ¿no?, frente a lo europeo. Por supuesto que eso fue súper trabajado desde la antropología, y no es, en general, los antropólogos en la actualidad tienen muy claro eso, ¿no? Y también muy claro me parece muy, muy importante tener en claro, o sea, uno está todo el tiempo en su... hay quienes dicen que la etnografía es estar en un lugar incómodo todo el tiempo. Todo el tiempo uno está en un lugar incómodo porque se cuestiona, bueno, a uno mismo, qué está haciendo, para qué sirve, se ve cuestionado, entra... digamos, uno tiene que tener en cuenta que cuando entra a un lugar, ese lugar no es homogéneo, también están las tensiones internas dentro de ese grupo social con el que está trabajando, donde uno
trata de no tomar parte por las tensiones, pero que a veces se ve involucrado en esas tensiones, bueno, y hay que saber, esto es un aprendizaje de saber cómo manejar ciertas situaciones, digamos, para preservar el campo, pero también para, bueno, en fin, esa es la diferencia, o sea, siempre desde un lugar digamos, de querer hacer una transformación social, pero desde lo científico, ¿no? Desde un marco científico que también puede estar cuestionado, ¿no? Entonces, hay etnografías, la etnografía puede ser extractivista, esto quería decir, hay etnografías que han sido extractivistas. ¿Qué quiere decir esto? Que han obtenido información y con esa información circuló en otros ámbitos que no, digamos, que sus destinatarios no fueron las propias personas que eran observadas y analizadas, sino que sirvieron para otros intereses académicos, etc. Yo creo que la investigación participativa, que también a veces es romantizada, pero esto es para otro taller, digamos, pero que sí por lo menos se propone reflexionar sobre esos lugares, ¿no? Entonces, me parece que es una buena combinación tener en cuenta no solo los métodos de la etnografía, pero también de la investigación participativa, que viene de la línea de las corrientes latinoamericanas, que son referentes del pensamiento decolonial, porque justamente se reflexionaron sobre la cuestión de colonialistas, ¿no? Y de un saber colonialista para no reproducirlo, ¿no? Y bueno, algunos antecedentes son Paulo Freire, ahí puse algunos más conocidos, el educador brasileño, Aníbal Quijano, el peruano. El más, digamos, el referente de la investigación acción participativa es el sociólogo colombiano Falsborda. Y bueno, ahí yo puse las 4 técnicas que él describe, que no siempre, igual es también para pensarlo, ¿no? Porque a veces también hay una idealización, pero tiene que ver con por lo menos reflexionar y dar lugar al hecho de que la investigación tiene que ser colectiva en algún punto, en el punto en que, bueno, uno tiene que preguntarse para qué, ¿no? O qué esto que estoy haciendo, de qué manera puede aportar al beneficio de este lugar, del lugar, digamos, donde uno está trabajando. Por supuesto que puede haber una negociación, porque no siempre, por ejemplo, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la lingüística, no sé, si yo me propongo estudiar las narrativas, qué sé yo, exactamente lo que a mí me interesa como lingüista probablemente no sea del interés de las personas con las que yo estoy interactuando y que estoy construyendo un proyecto local, pero sí eso puede aportar para alguna otra cosa que esas personas sí están, digamos, interesadas en desarrollar, ¿no es cierto? Entonces por eso la negociación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, muchas veces los materiales que voy recolectando son los que después sirven de insumos para, por ejemplo, publicar materiales didácticos para ser utilizados en la escuela en el marco de la educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto? Entonces esa es la manera que yo encontré de, digamos, construir una investigación más colectiva, donde probablemente hay cosas que yo voy a investigar más lingüísticas o más del orden de la lingüística antropológica, que no son de interés, son de interés de los lingüistas, digamos, pero sí ese material que después va a tener una difusión en el ámbito académico, puede tener también un tipo de difusión de más educativo, ¿no? en el ámbito educativo, en el ámbito de la divulgación, que ayude a otras cuestiones que preocupan a ese grupo de personas, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, de las lenguas, de la visibilización de la diversidad lingüística, esto de los materiales didácticos para la escuela, en el marco de la educación intercultural, etc. Bueno, y voy a apurarme un poquito, así podemos llegar a ver todo. Entonces, bueno, hasta acá, digamos, es el método etnográfico, tal como se trabaja desde la antropología. ¿Qué pasa con la lingüística o cómo se vincula la etnografía con la lingüística? Bueno, hay una línea conocida también que se llama etnografía del habla o etnografía de la comunicación. Justamente esta línea de trabajo que surge en los años 60, pero que tiene sus antecedentes en Franz Boas, justamente, después
dos lingüistas conocidos que son Sapir y Wurf, que son conocidos como referentes del relativismo lingüístico, digamos, en esta etapa en la que, digamos, algunos antropólogos lingüistas, porque en realidad eran académicos que se habían formado en el ámbito de la antropología y de la lingüística simultáneamente por el tipo de formación de la época, ¿no? Porque en ese momento el antropólogo tenía que formarse también en lingüística, por lo menos en la escuela estadounidense. Bueno, pero que son los primeros que empiezan a describir las lenguas, en este caso lenguas exóticas, lenguas de pueblos originarios, exóticas, por supuesto, para la mirada de los investigadores europeos o de origen europeo. Pero bueno, el referente, digamos, del enfoque etnográfico en lingüística, o los referentes son autores como Delhaims, John Gampers, que en los años 60, 70, después luego un antropólogo lingüista que se llama Charles Briggs, que tiene un trabajo muy interesante sobre el tema de las entrevistas. Bueno, Scherzer, quien falleció hace muy poquito, hace poquitos años, bueno, que desarrollaron un método etnográfico para dar cuenta del lenguaje en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, a mí me va a interesar, habría 3 etapas, ¿no? Hasta los años 60, digamos que estos lingüistas que hacían trabajo de campo estaban muy influenciados por una perspectiva más centrada en el código, por eso el relativismo lingüístico basó sus hipótesis en el código, ¿no? Trasladaban la cuestión del código a lo cultural, ¿no? Y por eso fue muy, muy criticado. Pero las etapas posteriores que se inician en los años 60, 70, que son las líneas fundacionales de la etnografía del habla, y después en los años 80, con Scherzer, que corre el foco y va a centrarse en el discurso, ¿no? Bueno, pero lo novedoso de estas líneas es que van a abordar el estudio del lenguaje desde del discurso como una práctica social e histórica. Esto coincide con otras líneas que también van a cuestionar la idea del estudio de la lengua como código, ¿no? Esta sería la línea que adopta, que se enriquece de los desarrollos teóricos de la antropología, ¿no? Habría otras líneas, por ejemplo, más de la línea Maslow'ow de la sociolingüística, que también va a cuestionar el estudio de la lengua centrado en el código, pero se va a nutrir más de la sociología norteamericana de la época, más cuantitativo, por eso es más cuantitativo ese tipo de estudio. La etnografía, por supuesto, que no sé, creo que no lo dije, pero bueno, a esta altura, es un tipo de trabajo que se basa en un método cualitativo absolutamente. Entonces las etnografías del habla van a ser abordajes cualitativos del discurso como práctica social e histórica. Va a haber un concepto clave que aparece en los años 80, después de los años 80, que es el de contextualización, porque cuestiona la idea de que el contexto, o sea, de que lo que rodea el código, aquello que debe estar situado, es algo estático, sino que tiene que ver con que el contexto se va construyendo en la propia interacción comunicativa, son perspectivas interaccionistas, y por eso hablan, en lugar de la lengua en contexto, hablan la lengua como herramienta de la contextualización. O sea que también los discursos crean contexto. Entonces van a analizar todas estas cuestiones. Esto es para otro curso, digamos, pero un poco para mencionarlo. Entonces van a analizar los discursos sociales como manifestaciones de la cultura, ¿no? Van a hacer trabajo de campo etnográfico y participativo, ¿no? Depende de los enfoques, y les va a interesar sobre todo tomar registros de discursos naturales, ¿sí? No, por ejemplo, no tanto la elicitación como habían trabajado los lingüistas de campo más tradicionales, que trabajaban con la traducción, ¿no? Entonces les preguntaban, para estudiar la lengua, las lenguas, sobre todo las lenguas indígenas, se basaban en cuestionarios, y en cambio los etnógrafos de la comunicación van a rechazar ese método, o por lo menos lo van a tomar como un método complementario, pero no principal, sino que les va a interesar registrar discurso natural, es decir, registrar el lenguaje en uso. Entonces van a registrar prácticas comunicativas
reales, concretas. Poner silencio. No sé si ahí querían hacer una pregunta o escucho algo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas del trabajo de campo etnográfico? Esto es para la antropología, pero también para un lingüista, pero es importante, esto lo tomo de mi colega Conina Curtis, con quien damos la materia etnolingüística en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ella distingue 4 momentos: la elección del campo, ¿no? Es el momento en que, bueno, uno tiene que solicitar los permisos, digamos, es importante acá. Voy a retomar la cuestión de los procedimientos éticos, ¿no? Uno tiene que solicitar permisos, ser transparente con respecto a lo que quiere hacer. Si la comunidad o el grupo social lo exige, pedir los avales. A veces los avales tienen que estar firmados, a veces no es necesario, se puede hablar, digamos, con la autoridad. Esto va a depender mucho del tipo de trabajo o lugar donde uno va a ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, normalmente hay una autoridad, que es el presidente de la comunidad, o el cacique, o alguna autoridad con quien uno tiene que hablar para solicitar esos permisos, o por lo menos, y ser transparente con respecto, bueno, a decir quién es uno, de dónde viene, qué es lo que va a hacer, negociar por qué, bueno, en qué puede uno aportar si va a abordar el trabajo desde un lugar participativo, cuáles son los intereses de la comunidad con respecto al trabajo que uno puede aportar, etc. Luego de toda esta cuestión más protocolar, digamos, la entrada al campo tiene que ver con la construcción de los vínculos dentro del campo. A veces hay alguien que funciona como lo que se llama el portero, alguien que me vincula con esas personas y que me va a ir presentando distintos espacios o distintos actores dentro de ese grupo social. Y bueno, uno tiene que en ese momento establecer esos vínculos y ganarse la confianza, y para ganarse la confianza uno tiene que ser franco y transparente con respecto a y tener en cuenta la situación histórica del lugar, ¿no? Porque eso, digamos, yo puedo decir, va a tener que ver con digamos, la historia del lugar, como qué es lo que ha pasado previamente en el lugar y qué es lo que uno representa para esas personas el que uno esté ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después podemos hablar de eso, pero... bueno, esto de que recordar que el observador siempre está siendo observado también, y también reflexionar sobre el hecho de que también puede generar un impacto el género al que uno pertenece, la edad que uno tiene, la clase a la que uno lo identifica, la clase social, me refiero, que a veces hay también una construcción que no es la que uno percibe, ¿no? A veces el otro lo asocia con una clase social que uno cree a la que no pertenece, digamos, pero se lo ubica en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces eso también uno lo tiene que tener en cuenta. Bueno, la lengua que uno usa, o la variedad de la lengua que uno usa, y el aprendizaje también de los códigos para desenvolverse en ese lugar, ¿no? Bueno, cómo se saluda, cuándo tomar la palabra, cuándo no, ¿sí? Todo esto que uno va a ir aprendiendo y que al principio conviene ser mucho más cauteloso. O sea, al principio yo tengo ese recuerdo de que cuando las primeras veces que iba, o las primeras veces que voy a un campo nuevo, un lugar nuevo, uno hace un esfuerzo mucho más grande porque está todo el tiempo pendiente de, bueno, qué es lo que dice, cómo lo va a decir, ¿no es cierto? Después uno, a medida que va conociendo el lugar, la gente, y que la gente también lo conoce a uno, digamos, eso un poquito se relaja un poco más, pero siempre, digamos, hay un aprendizaje, ¿no? Con respecto a cómo desenvolverse. Y luego, bueno, en el campo, el desarrollo de estrategias metodológicas de la etnografía o tomadas de otras disciplinas también, para, bueno, desarrollar la recolección de datos, los registros, si uno va a seleccionar un consultante clave, la elección de las técnicas, si va a tomar nota, el diario de campo, si el uso del grabador o no, cuándo no, ahora eso lo vamos a ver, y siempre un trabajo etnográfico debe, por lo menos, a pesar de que uno a veces, digamos, hace trabajo de campo en lugares durante periodos muy prolongados, yo por ejemplo voy hace 20 años al mismo lugar, no es el único lugar donde voy, pero
sigo manteniendo esos vínculos, pero sí hay devoluciones, por lo menos de trabajos que uno va terminando, ¿no? Que tienen que ver con los cierres de proyectos o cierres de etapas de proyectos, ¿no? O sea, el otro tiene que sentir que hay algún tipo de devolución de aquello que uno fue registrando, ¿no? Los audios, las fotografías, si construyó un material, ¿no? Una publicación de un material didáctico o de divulgación, etc. O incluso un cierre más formal, donde se entrega eso y se hace, ¿no? un evento de cierre, etc. Y eso es importante también. Bueno, ¿y cuáles son las técnicas etnográficas para el estudio del lenguaje? Que en realidad son las técnicas, algunas de estas son técnicas que usa la antropología también, ¿no es cierto? La más conocida es la observación participante, ¿no? Que ahora la vamos a explicar. Pero además de observación participante, que es la técnica por excelencia de la etnografía, también el investigador va a tomar registros de audio, sobre todo el lingüista. Los lingüistas vamos a estar siempre ahí pendientes de tomar registros. Eso a veces, por ejemplo, yo trabajé muchos años con una colega, con una antropóloga, que un poco también fue mi maestra de etnografía, que es la antropóloga Silvia Hirsch, y a veces nos reíamos porque con otra colega lingüista siempre estábamos como pendientes que queríamos grabar, y ella como que tenía otra, digamos, había como estaba más, no estaba tan pendiente de eso, entonces, digamos, a veces el lingüista siente que si no está grabando está perdiendo el tiempo, y en realidad, digamos, a veces no es recomendable llegar y ponerse a grabar digamos, en la primera visita, por supuesto, siempre, eso es muy, el tema de la grabación es un tema sensible que uno tiene que tener en cuenta y charlar con las personas con las que está interactuando, ¿no es cierto? Y a veces el hecho de no grabar no quiere decir que uno no esté también, de alguna manera, obteniendo información de otro tipo que le va a servir para poder interpretar cosas que después va a registrar en otros momentos, ¿no? Entonces, para el lingüista de campo, su enfoque proviene de la etnografía del habla o de la lingüística antropológica, se van a privilegiar los registros audiovisuales de eventos o de situaciones de uso del lenguaje que sean, entre comillas, naturales, en el sentido de que son prácticas reales que los hablantes desarrollan en su cotidianeidad, ¿no es cierto? Pero también están las entrevistas, que quizás, aunque no son, digamos, un trabajo que esté solo basado en entrevistas, probablemente sea un trabajo un poco sesgado, ¿no? Depende de qué es lo que uno quiera trabajar, pero si uno quiere observar la ecología del uso del lenguaje, para usar los términos de Haugen, la ecología del lenguaje de un lugar, va a tener que registrar eventos que tienen que ver con los eventos cotidianos del lugar, ¿no es cierto? Pero también uno puede en algún momento hacer entrevistas semidirigidas o en profundidad, que son el tipo de entrevistas más tradicionales de la antropología social. Hay distintos tipos de entrevistas, pero que también dan para otro taller, digamos, pero bueno, la entrevista es también una herramienta muy interesante porque de pronto en esos espacios a veces las personas pueden reflexionar sobre temáticas sobre las que no se reflexionan en otros momentos, ¿no es cierto? Entonces pueden ser muy significativas en una investigación. Lo que sí es importante ahí tener en cuenta el marco teórico desde el cual uno va a interpretar aquello que los entrevistados dicen en el marco de una entrevista, ¿no? Que ahí hay Briggs, este autor Briggs, aporta una reflexión muy interesante sobre que las entrevistas son eventos de habla muy, digamos, artificiales que trae muchas veces el investigador y que no siempre los entrevistados manejan o están interpretando de la misma manera y que a veces se generan malos entendidos, dice él, porque el entrevistador no se da cuenta que la entrevista está siendo, digamos, superpuesta con algún otro tipo de evento más propio de la comunidad, ¿no? Bueno, y que también son tipos de géneros complicados porque siempre hay alguien que pregunta, el otro tiene que responder, y la cuestión de lo que él llama la ecología del acto de preguntar
tiene que ser considerada en cada lugar, porque no siempre, digamos, la pregunta como acto de habla es un acto de habla complicado. Entonces, bueno, no siempre está uno habilitado a preguntar determinadas cosas de manera abierta, ¿no? Entonces eso es que hay que medirlo y ser muy cuidadoso con respecto a eso. O por lo menos en la interpretación del tipo de información que uno puede obtener a través de una entrevista. Pero también son muy, digamos, enriquecedoras de una investigación el registro de historias de vida, que en términos de la lingüística se pueden transformar en una construcción de biografías lingüísticas. O sea, la historia de vida de una persona me puede aportar datos sobre las biografías lingüísticas. Es decir, bueno, qué pasó con el aprendizaje de determinadas lenguas, situaciones de multilingüismo, ¿no? Transmisión de lenguas o de formas de habla o de variedades, etcétera. Y también, por último, el análisis de documentos también son técnicas que uno puede utilizar. Por ejemplo, documentos que están presentes en el lugar, que conservan las instituciones del lugar, o las familias, o las personas, ¿no? Como fotografías antiguas, o documentos escritos, ¿no? O documentos que circulan y que también pueden aportar a esos estudios etnográficos del lenguaje. Con respecto a la observación participante, Flor, antes hay unas preguntitas para que pasamos a dale, otra. dale. ¿Cómo se llama el texto de Briggs que mencionaste? Está en inglés, se llama, en castellano es Aprendiendo a Preguntar. De la cátedra de etnolingüística tenemos traducciones de algunos capítulos, pero el inglés creo que es Learning How to Ask o algo así. Y la otra es... perdón. Sí. La otra es cómo diferencias las entrevistas de las historias de vida. Bueno, a veces las historias de vida se dan en el marco de entrevistas, pero son cuando muchas veces es común que los entrevistados tomen la palabra y que tengan determinado particular interés, a veces por contar su historia, ¿no? Es muy frecuente. Eso también es un aspecto del etnógrafo, que es que a veces uno cree que está molestando o que está en el campo y que, digamos, está ahí interrumpiendo otras actividades, pero también a veces uno encuentra que hay gente que siente que está muy ávida de ser escuchada, ¿no? Y uno presta la oreja, y cuando uno presta la oreja a veces se dan esas situaciones donde las personas cuentan cosas muy emotivas de su vida personal, ¿no? Y es muy frecuente que quizás a veces sin darnos cuenta, uno no se lo propuso, pero de una entrevista o de una charla o de una conversación, que a lo mejor en principio no buscó ser una entrevista, salen, ¿no? Historias de vida, ¿no? Pero bueno, este género en particular tiene que ver con que ahí el consultante o la persona que está siendo escuchada reconstruye ahí una historia, ¿no? Que se puede dar en un encuentro o en más de un encuentro. Y después te dejo, hay una más, pero la voy a dejar por el final porque es más una opinión sobre algo más actual, así que esa la dejamos para el final. Bueno, así continúas. Entonces, la técnica de la observación participante no tiene que ver con una oposición. O sea, no es que, porque lo que dicen muchos autores es que, bueno, a veces hay momentos en los que uno en determinada actividad solamente observa desde un lugar, desde un punto ciego, y se recomienda adoptar incluso físicamente en el lugar el punto más ciego posible, o sea, que no lo vean o que uno no esté, para no interferir en lo que está pasando, y ahora vamos a hablar de eso también. Y eso sería como una observación más pasiva o con menos grado de participación, y la participación tiene que ver con, pero que también es observación, tiene que ver con uno tomar protagonismo en aquello que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si, no sé, está teniendo lugar un evento religioso y todos toman la palabra, uno también se le puede pedir alguien le puede pedir a uno que tome la palabra, por ejemplo, que haga junto con los que están haciendo, ¿no? Entonces ahí todo esto tiene ventajas y digamos, cada una de estas grados de observación-participación tienen sus ventajas y sus desventajas. Cuando uno está observando de manera más pasiva, tiene más grado de analítico, ¿no? De ver, de analizar lo que está viendo, ¿no es cierto? Y puede tomar notas, etc. En cambio, cuando uno está participando,
quizás en ese momento no está teniendo una reflexión sobre lo que está ocurriendo, o porque está experimentando, y no puede tomar notas, o no puede ser reflexivo sobre lo que está pasando, pero tiene una ventaja, que es que uno experimenta lo que está ocurriendo. Entonces, esa experimentación aporta un punto de vista que uno no puede obtener de la participación más externa, ¿no? Lo que dicen, la técnica de la observación participante no quiere decir que cuando uno tiene que elegir una cosa o la otra. Cuando uno observa de manera pasiva, también de alguna manera está participando, y esto va con respecto a la reflexión de esto que se llama la paradoja del observador participante, que es que si uno interviene o no, desde qué, digamos, esto de que se reflexionó, que también la voz lo reflexionaba sobre cuando el lingüista que quiere digamos, registrar lo más natural posible, sin que haya intervención de la observación, del observador, eso jamás es posible, ¿no es cierto? La voz buscaba salvarlo con otras técnicas que para la etnografía no son aceptables, que es grabar sin decir que uno está grabando, o sin que uno esté ahí, digamos. Para la etnografía de la comunicación resuelve esta paradoja de otra manera, lo resuelve diciendo que en realidad uno siempre tiene que analizar los datos sabiendo que uno interfiere en esos datos, ¿no? Y que quizás había una sobreactuación de lo que está ocurriendo, puede pasar. Otra cosa que dice Duranti es que en realidad cuando uno está grabando, cuando uno está ahí, aunque no esté grabando, que esté tomando nota, al principio los participantes pueden estar pendientes de que uno está ahí y observa a ver qué hace, y entonces van a medir qué van a decir o no, porque saben que están siendo observados, pero que en realidad eso, con el tiempo, o sea, cuando uno está mucho tiempo en un lugar, en general esos participantes después se olvidan de la presencia de alguien que no forma parte del lugar, pero también eso también se salva con el hecho de el estar prolongadamente en un lugar, ¿no? Cuando uno se torna alguien que ya fue incorporado como un sujeto que está ahí, que puede estar en una actividad u en otra, las personas ya no van a estar tan pendientes de si hay o no hay un investigador o alguien que viene de otro lugar, ¿no? Porque ya de alguna manera fue adoptado con un rol en esa participación, ¿no es cierto? Entonces, de esas observaciones participantes uno va a tomar notas de campo, va a hacer registros de campo, ahora vamos a ver las diferencias. Va a tomar también el diario de campo, que el diario de campo es algo que uno hace como si fuera un diario, como el diario íntimo, digamos, algo que uno va registrando todos los días al final de la jornada. Mis maestros antropólogos me decían, bueno, me acuerdo que la primera vez que fui al campo, hacía trabajo de campo en un lugar donde me iba a quedar muchos días, me decían, bueno, hay que tener distintos tipos de anotadores, ¿no? La libretita chiquitita que uno lleva en el bolsillito, para sacarla cuando uno quiere hacer una anotación de una palabra, de algo que no quiere olvidarse, pero que en realidad no da para sacar un cuaderno y estar anotando, algo como más sutil, digamos, no tan vistoso. Las notas de campo, que es lo que uno anota y el otro puede estar viendo que uno está anotando, y el registro y el diario de campo, ahora voy a explicar qué es el registro. El diario de campo es lo que uno hace al final de la jornada, donde también uno puede registrar su propia experiencia personal de lo que le está pasando internamente, ¿no? Eso es más íntimo y puede o no estar después formar parte de la investigación, o no, digamos. Bueno, los registros y los registros fotográficos. Bueno, yo acá les proponía algunas actividades para pensar porque no siempre todas las técnicas son aplicables a cualquier situación. Entonces, les propongo una actividad, así para resolver entre todos, donde yo planteé hay 3 situaciones hipotéticas, vamos a ver según los tiempos, podemos ver una o 2, para ver, bueno, qué método aplicarían en cada situación, digamos, si la entrevista, si la observación participante, si grabarían, si no grabarían, bueno, etcétera. Y qué aspectos éticos tendrían que tener en cuenta en esa situación. Entonces, por ejemplo, la situación hipotética número 1 es la siguiente. Mi objetivo es investigar el habla,
la presencia y los significados de la lengua criol caboverdiana entre migrantes y afrodescendientes originarios de Cabo Verde que habitan en el barrio de Dock Sud, partido de Avellaneda, esto es en el área metropolitana de Buenos Aires, para los que no conocen la zona. Es decir, bueno, es un ámbito urbano, es una situación de migración, estos son migrantes que llegaron hacia mediados del siglo XX y ahora están los descendientes que se organizan en colectivos de afrodescendientes en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero investigar el habla, la presencia o no de la lengua que ellos trajeron de Cabo Verde, que es el criol, una lengua criolla que se llama criollo caboverdiano. Entonces la situación es la siguiente. Sé que existe una sociedad de fomento que agrupa y reúne, este caso no es más o menos real, porque tiene que ver con una investigación de una tesista de maestría, pero que donde yo también participé hace muchos años de unos proyectos de este lugar. Entonces, bueno, yo sé que existe una sociedad de fomento que agrupa y reúne a este grupo social. Ya establecí contacto telefónico con la presidente de esa institución, que me citó para que vaya a verla a la sociedad de fomento, para tener un encuentro con ella. Tengo la información de que esta persona es reconocida como una representante de organizaciones de afrodescendientes y que asiste regularmente a charlas, o sea que es una persona que está muy acostumbrada a la exposición pública, porque muchas veces fue entrevistada, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo planifico este encuentro para sacar mayor provecho de mi investigación? ¿Qué estrategias voy a utilizar durante el mismo? ¿Qué cuestiones éticas voy a tener que tener en cuenta ahí? Si quiero grabar o no. Bueno. Antes preguntan si podés esclarecer la diferencia entre nota, registro y diario de campo. Capaz ayuda un poco también para resolver la situación. Sí. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero la nota de campo es lo que uno toma en un cuaderno mientras está observando, si está en un lugar participando de una actividad o en una entrevista, lo que sea, y uno toma notas, ¿no? El registro de campo es una cosa más sistematizable, algo que uno va a hacer más sistemáticamente. Ahora vamos a ver cómo se organizan. Uno va a armar fichas de registro de campo. Esas fichas de registro de campo se van a nutrir de las notas que yo tomé, pero también de mi memoria, ¿no? Lo ideal es que uno lo haga lo antes posible para no olvidarse, y entonces uno va a registrar, bueno, ficha de campo número 1, estuve en tal lugar, tomé hice una entrevista, visité a tal persona, digamos, uno va a relevar todo lo que hizo en ese campo, en esa jornada de campo, ¿no? Y lo otro que era, el diario de campo es un diario más personal que uno puede llevar, o no, eso a veces no todo el mundo lo hace, que tiene que ver más con algo personal, que uno va a ir registrando día a día hacia el final de la jornada, ¿no? Que a veces tiene más que ver con lo que a uno le pasó, cosas por las que uno atravesó, porque a veces puede ser, digamos, angustiante algunas situaciones donde uno se encuentra con que no sabe qué hacer, o bueno, uno pensó una cosa pero está pasando otra y tiene que tomar una decisión, o bueno, cuestiones que tienen que ver con la cuestión más subjetiva del investigador. Bueno, entonces, con esta situación hipotética, vamos a ver esta. No sé si alguien quiere intervenir, y si no, yo después vamos tirando cosas. Pueden abrir el micrófono si quieren o ponerlo. Ahí Hola, Cecilia. Dale. Hola, dale. Carla. Hola, Florencia. Hola, ¿Cómo Carla, estás? ¿cómo estás? Hola. No, yo estaba pensando en mi caso, en la diferencia justo también, porque no hice yo la pregunta, pero también estaba pensando, ¿no?, en la diferencia entre nota, registro, que es difícil para mí decir esta palabra, diario de campo. Porque en mi trabajo con las encajeras, en el final, bueno, yo no tenía un cuaderno para anotar porque me di cuenta de cuando yo, en los primeros encuentros, eso que decías también, ¿no? De que el método de campo se adapta también al contexto, ¿no? Y cómo reaccionan los participantes, porque en los primeros encuentros yo llevé un cuaderno, pero para ellas, las encajeras con las cuales trabajé, era muy raro
me ver escribiendo, que Ajá. estaban ahí como, ¿qué escribes tanto? Y para ellas era muy raro, así que entendí que una manera de no llamar tanto la atención y hacer como algo más natural sería hacer en el celular, porque, bueno, todas, en algún momento todas estamos en el celular un poco, todas estaban, así que era Claro, un poco más natural. Así que mi sí. diario de campo era como una mezcla de todo eso, porque hacía notas, en casa hacía un poco, juntaba, ¿no? Mis percepciones, que es más como el registro de campo, ¿no? Pero Ujú. ya en algunos momentos, cuando no podía digitar mucho en el celular, salía para ir al baño, para ir afuera y grababa mis impresiones Claro, rápidamente. Pasó claro, sí. eso, me percibí así, así, y después en casa o Sí, sea, desgrababa eso, ¿no? Para tener el registro. Así que sí, por eso. es un poco de una, no sé si tengo, de Sí, sí, hecho, sí, totalmente. ¿qué tengo? Tengo una mezcla de un poco de todo eso, ¿entendés? Ajá. ¿Entendés? Bueno, es eso. Sí, sí, porque depende, por eso, a veces no da la situación para ponerse a anotar porque es intimidante, porque el otro se siente que está siendo observado, entonces, por eso, está bien, yo quizás me estoy remitiendo a mis primeras experiencias que fueron antes de que existiera el celular donde uno podía anotar o grabarse o qué sé yo, entonces por eso era de la idea de la libretita chiquitita que uno llevaba en el bolsillo, porque uno cuando nadie lo estaba prestando atención o salía un momentito anotaba a lo mejor una palabra que quería recordar o una expresión o algo que, aparte yo estaba trabajando con una lengua indígena que estaba aprendiendo en el momento, entonces tenía que también anotarme a veces palabras en la lengua que no me quería olvidar, bueno. Pero la idea es que las notas de campo pueden ser notas por audio, notas en un cuaderno, no siempre da la situación para en ese momento tomarlas, uno las puede tomar inmediatamente después que está saliendo, por ejemplo, cuando se está volviendo o cuando en un momento salió al baño o anotar algo, digamos, y uno va registrando algunas cuestiones. Y, por supuesto, esto puede ser una mezcla, uno puede adaptarlo según como le resulta más operativo, digamos, según la situación, pero la nota de campo es algo más quizás informal, uno que toma en el momento, y el registro de campo, y ahí está en el esquema la diferencia, es algo que uno toma más sistemáticamente, que a veces, por ejemplo, en los cursos de antropología se pide como algo, una tarea que tiene que hacer el, el trabajador de campo, ¿no? Entonces ahí uno puede enumerarlo, decir, bueno, registro de campo número 1, lugar, fecha, a qué hora llegué, a qué hora me fui, qué situaciones registré, quiénes son los observadores que aportaron información para hacer, porque quizás a veces uno puede hacer trabajo de campo en un equipo de investigación, ¿no? Y entonces no está uno solo, sino que también había otras personas que estaban participando, incluso de distintas disciplinas. Por ejemplo, yo he hecho trabajo de campo en equipos donde, por ejemplo, éramos algún antropólogo, lingüistas, una etnobióloga que ahora aparece por ahí en una fotografía. Entonces cada cual quizás tenía una mirada distinta, ¿no? Le interesaba, había percibido información distinta, ¿no? Y las convenciones, o sea, que ahí uno puede registrar, por ejemplo, expresiones que escuchó, cosas que le llamaron la atención. Lo que es importante en el registro de campo es, y esto lo pongo antes, eh, poder distinguir los distintos tipos de información. O sea, hay información que es una expresión textual que yo escuché y que quiero registrar, que no la estaba grabando, pero la retuve en la memoria y la quiero registrar. Por ejemplo, me acordé de una situación, por ejemplo, una vez haciendo trabajo con un equipo de extensión en una escuela de Buenos Aires a la que asistían estudiantes que hablaban guaraní. Había algunos estudiantes que eran provenientes de Paraguay, otros provenían de una provincia en Argentina que se llama Corrientes, donde se habla guaraní también. Entonces, me acuerdo que en un acto estábamos participando de un acto escolar por el día, creo que era el Día del Maestro, y entonces el acto escolar era una escuela de adultos, además, ¿no? Era escuela primaria de adultos.
o sea que era una escuela muy chiquita, entonces en el acto no eran muchas personas, había 40 personas en un aula y estábamos nosotros, y el acto estaba a cargo de la profesora de inglés, y me acuerdo que la profesora, yo en ese momento lo anoté en un cuaderno y después lo incorporamos al registro porque fue significativo para el trabajo que hicimos después, pero la profesora de inglés dijo, le pregunta a un estudiante, profe, ¿por qué no está hablando en inglés como hace siempre? Algo así. Y ella contestó, porque es de muy mala educación hablar en un idioma que no todo el mundo comprende, porque en el acto no estaban todos los estudiantes del curso de inglés, ¿no? Pero lo significativo fue que eso fue una indirecta para decir indirectamente a aquellos estudiantes que hablaban guaraní, cuando enfrente de los maestros, que generaba toda una tensión, que después fuimos como relevándolo, el hecho de que los estudiantes hablaran guaraní, que los docentes no entendían entre ellos y no los hicieran partícipes de esas conversaciones. Entonces ella en ese acto dijo algo como, digamos, indireccionando una afirmación de que eran mal educados aquellos que hablaban guaraní frente a los docentes cuando los docentes no entendían, ¿no? Entonces esa frase fue muy significativa, me acuerdo que, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones que uno tiene que registrar o que uno percibe que son importantes y las va registrando. Pero bueno, esa sería la diferencia, digamos, ¿no? Ahí Cecilia contestó algo sobre el planteo del caso. Primero iría con la sociedad de fomento para involucrarme en sus reuniones, entrevistar a la presidenta y de ahí planear una actividad como un taller para ver el uso del creol en la comunidad. Pediría permiso para grabar y fotografiar, además de hacer un registro en una bitácora. A partir de ello podría detectar colaboradores clave para recuperar su postura ante la lengua y el significado que le da a ese creol. Y después también Anabela puso en el planteo, me resuena demasiado el sacar, entre comillas, el mayor provecho. ¿Eso no sería un primer replanteo ético de mi posición como investigadora y cuál va a ser mi abordaje? No, provecho no en el sentido de sacar información, sino cómo voy a aprovechar, digamos, porque uno también tiene que ser consciente de que digamos, generar un espacio donde uno se encuentra, a veces genera esto una ingeniería donde uno, por ejemplo, tuvo que, para encontrarse, si alguien le da una cita para que vaya y se hizo el tiempo, etcétera, quizás uno no tenga tanta facilidad después para volver a ver a esa persona en una entrevista en particular. Entonces, el provecho en el sentido de que no, después uno no se arrepienta de decir, ay, ¿por qué no pregunté tal cosa? Ahora no tengo esta información, cuando podría haber, digamos, preguntado si esto les parecía bien o no, en ese sentido, ¿no? Provecho en el sentido de que me voy a aprovechar de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que en una situación como esta, que si es un primer encuentro que yo tengo en ese lugar, yo voy a ir a conocer el lugar, me citó la presidenta, me dio ese espacio, me dio un horario, a pesar de que es una persona muy ocupada, para que yo fuera a hablar con ella y poder verla, etc. Yo creo que en ese caso lo que aprovecharía es hacerle una entrevista, por ejemplo, ahí sí ameritaría una entrevista, por varias razones, porque si yo tengo la información de que es una persona que está muy habituada a dar conferencias y charlas y participar de entrevistas, no le va a resultar algo extraño o algo que no se sienta cómoda, sino todo lo contrario. Se va a sentir cómoda con que yo le haga una entrevista. Planificaría esa entrevista, me haría no en el sentido de que preguntas rígidas, pero sí un punteo de cosas que yo quiero saber sobre la sociedad de fomento, sobre su rol como presidenta de la institución, sobre la migración, etc. Y quizás yo le pediría, si puedo grabar, porque le pediría, no creo que sea una situación, justamente cuando yo voy a ver a alguien en una institución pública, esto es una sociedad de fomento y la voy a ver y seguramente me va a recibir en su oficina, etc. Yo la estoy entrevistando a ella, si voy a hacer una entrevista, en calidad de presidente de esa institución. Entonces, quizás en esa situación, yo le puedo pedir permiso para grabar y es muy probable que no tenga problema en que yo grabe esa situación.
Distinto sería, por ejemplo, una situación del ámbito privado, como por ejemplo el otro ejemplo, esta situación hipotética 2, bueno, hay distintas, ¿no? Esta sería otra situación, dice, bueno, estoy estudiando la función del habla y los repertorios lingüísticos de un grupo de cartoneros de la ciudad de Buenos Aires que se organizan en una cooperativa. Luego de varios encuentros con miembros del grupo y el presidente de la cooperativa, pude recolectar información sobre los modos de organización del grupo, las actividades cotidianas, etc. Entonces, hay dos situaciones. Una es, me invitan a asistir a una reunión política de los miembros de la cooperativa, y otra situación es que me invitan a asistir a una reunión recreativa en la casa de uno de los cartoneros que vive en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Un poco ahí para contrastar, ¿no? ¿Qué haría? Por ejemplo, una reunión política, si yo voy a participar en la reunión política de la cooperativa, probablemente grabar puede ser complicado. O sea, ahí habría que quizás evaluar si conviene grabar o no, sobre todo si yo todavía no conozco mucho a la gente, pero tendría que pedir permiso, bueno, porque a veces en las reuniones políticas se tratan temas sensibles, etc. Pero ahí tendría un registro, una situación más pública, ¿no es cierto?, de la cooperativa, etc. En cambio, la segunda situación, la B, es una situación más del ámbito privado, tiene que ver con una reunión recreativa en la casa de uno de los integrantes de esta cooperativa. Probablemente ahí voy a registrar situaciones más del ámbito privado, ¿no? Conversaciones entre las mujeres, entre las familias, etc. Y entonces ahí no da para grabar de ninguna manera. Si me invitan a formar parte de una reunión más recreativa, ¿no es cierto? Yo ahí no grabaría. Ahí, en todo caso, participaría y tomaría nota en algún momento, pero que no me vieran, porque no me parece que sea una situación donde uno está tomando nota, etc., ¿no? Bueno, y para seguir adelante, así nos queda tiempo para ver, bueno, esto ya lo vimos. Con respecto a los registros sonoros y su sistematización, esta sería como otra etapa, digamos, que nos interesa ver. Bueno, es importante, ya lo dijimos, el consentimiento informado para registrar material audio o audiovisual. También hay que considerar los aspectos técnicos de las grabaciones. Cuando uno graba, bueno, si está en el exterior, en un interior, si hay mucha gente, ¿no? Tiene que grabar con un micrófono multidireccional. Si voy a hacer una entrevista a una persona, conviene usar un micrófono unidireccional para que la calidad del audio salga bien. Probar antes siempre el grabador o lo que uno esté usando para grabar, para que no le falle, porque puede pasar que uno cree que está grabando y después se da cuenta que no grabó nada, y puede pasar. Actualmente los técnicos dicen que antes se habla, bueno, había otras herramientas para grabar. Los celulares actualmente tienen una calidad de audio profesional, por lo tanto está, digamos, totalmente habilitado técnicamente por los especialistas en los técnicos para grabar con celulares, ¿no? Que van a generar un archivo de audio digital, ¿no es cierto? Que siempre hay que conservar y también ser cuidadoso con dónde uno lo va a depositar para no perderlo, ¿no? Porque puede pasar que uno pierda el celular o se le rompe una computadora, etc. Entonces, bueno, siempre conviene guardarlo en una web para no perderlo. Bueno, y recordar que es muy importante que, aunque yo esté grabando, la grabación o incluso los audiovisuales no me dan toda la información. Es importante también agregar notas de campo a eso. O sea, registrar, bueno, el momento en que uno grabó, el día, quiénes estaban, alguna circunstancia que uno quiera dejar sentada que sea relevante. Y bueno, uno después va a ir sistematizando esa información a partir de etiquetas. Uno puede tomar una convención para establecer etiquetas, ¿no? Donde va a poner información sobre las etiquetas del audio, ¿no? Digo, sobre la fecha, dónde tomó la grabación, etc. Y los metadatos. Los metadatos es información que complementan, que tiene que ver con, bueno, cuándo se grabó, en qué lugar, quiénes estaban, cuál es el género o los géneros que uno grabó ahí,
bueno, etcétera. Todo lo que, información que ayuda a interpretar lo que aparece en la grabación. Bueno, y la sistematización de los materiales registrados. ¿Cómo construir y anotar el corpus? Voy rápido, así nos queda un ratito para ver un programa y para hacer algunas preguntas. Bueno, en este sentido, para mí, sigue siendo, hay dos cuestiones. Uno, yo voy a tomar una herramienta que proviene de la lingüística de la documentación para poder construir el corpus, porque digamos, uno va a empezar a grabar cosas y después se va a encontrar con que tiene una cantidad de grabaciones que hace que no pueda abordarlas todas, porque aparte de todo esto después hay que transcribirlo, ¿no? Si estamos trabajando encima con una lengua que estamos aprendiendo, tenemos que transcribir en la lengua con un consultante, traducir y empezar a anotar eso también, eso lleva muchísimo trabajo. Por lo tanto, uno para construir el corpus va en realidad a armarse una muestra, esto lo voy a tomar de la lingüística de la documentación, que propone armar muestras representativas de las distintas formas de habla, ¿no? Depende de lo que uno quiera investigar, ¿no? Pero, digamos, supongamos que yo estoy trabajando en una comunidad migrante, no sé, por decir algo, y voy a ir observando distintas actividades. Entonces voy a ir identificando distintas formas de habla según la situación, distintos géneros, distintos eventos de habla, y en este sentido, para construir esa muestra representativa, es decir, voy a seleccionar, no sé, 2 grabaciones que muestren una conversación cotidiana en tal ámbito, una conversación cotidiana entre géneros distintos, o sea, porque ahí también tenemos que tener en cuenta las franjas etarias, según los grupos, ¿no? El género de las personas, el lugar, el ámbito privado, el ámbito público, etc. Y en ese sentido sigue siendo una herramienta muy útil volver a utilizar las unidades de análisis que propuso Hymes en el año 72, en este texto que se llama Relaciones de interacción entre el lenguaje y la vida social, ¿no? Es un artículo que salió en el 72, donde él establece las unidades de análisis de lo que en ese momento él llama la etnografía del habla y que actualmente sigue utilizando la lingüística antropológica. Y que son, primero, tener en cuenta las unidades mayores en las que uno registró, o sea, la situación de habla, por ejemplo, qué estaban haciendo las personas mientras hablaban. Por ejemplo, si yo voy a registrar, no sé, un grupo de hombres que van a ir a pescar, ¿sí? Eso es una situación de habla. Dentro de esa situación de habla, probablemente voy a identificar distintos eventos de habla. Por ejemplo, si los hombres, antes de ir a pescar, antes de entrar al río, formulan una oratoria para pedir al dios del pescado, estoy diciendo cosas que ocurren entre los pueblos del Chaco, una buena pesca o que le dé permiso para ir a pescar al río, entonces eso es un evento de habla. Después, las conversaciones que tienen los hombres entre sí, ¿qué ocurre? Bueno, digamos, hay la unidad mayor, para Hymes, es la comunidad de habla, pero bueno, se supone que eso ya lo tengo como identificado, pero dentro de la comunidad de habla podemos identificar situaciones de habla, eventos de habla, que después los podemos identificar como tipos de evento de habla, y actos de habla, ¿no? Y entonces, esa muestra representativa puede tomar muestras de distintos tipos de situaciones de habla, distintos tipos de eventos de habla, etcétera, ¿no? Y actos de habla que se dan entre distintos roles de participantes. Entonces, por ejemplo, la situación de habla la podemos equiparar a este otro concepto que es la práctica social, ¿no? Y justamente Hymes identifica los eventos de habla como usos muy concretos del lenguaje, pero en realidad uno puede identificar en una comunidad, una vez que fue registrando y observando durante un tiempo prolongado, que en una comunidad va a haber distintos tipos de eventos de habla, que para Hymes es lo que equivale a los géneros discursivos. De hecho, cuando uno, no voy a trabajar acá porque lo pueden buscar en cualquier lado, pero está el
el modelo speaking, que son las siglas mnemotécnicas que él usa para poder describir el evento de habla. Bueno, la situación, los participantes, el género, etc. Bueno, uno puede identificar que en una comunidad o en un grupo social hay un tipo de evento de habla que es reiterativo, digamos, que se lleva adelante en múltiples ocasiones, ¿no? Y ahí es importante tener en cuenta los tipos de participantes, los roles sociales que asumen, la estructura de ese evento de habla, que en definitiva puede constituirse en un género discursivo en ese grupo social, bueno, y determinados rasgos que voy a encontrar en algunos géneros discursivos o tipos de evento de habla que no voy a encontrar en otros, ¿no es cierto? Y por eso es importante la idea de la muestra representativa. Bueno, además es importante la transcripción, con transcripciones prosódicas, etcétera, las glosas. Bueno, esto lo voy a pasar porque lo voy a mostrar en un programa. Ahí hay un ejemplo de una transcripción, un fragmentito, ¿no? Bueno, por ejemplo, la identificación de la persona que aparece hablando ahí, en el contexto, en este caso era un encuentro trinacional Tapiete, aparece la fecha, los participantes, los investigadores que estábamos presentes, el lugar donde se desarrolló la intervención, una breve descripción de lo que estaba ocurriendo. Bueno, y a continuación la transcripción, por ejemplo, con estas barras que identifican las pausas, bueno, el uso de la lengua originaria y el español, en este caso con cambio de código, etc. Bueno, y hay una serie de programas, yo acá les dejo algunos, porque por ejemplo, la muestra representativa de archivos de audio y video se puede organizar en sesiones, porque en general uno graba y a lo mejor una grabación tiene una hora, no sé. Y en realidad en esa hora hay varios tipos de eventos de audio, o hay varios géneros que ocurrieron, entonces yo puedo, como para organizar mi corpus, segmentar ese audio en los eventos de habla que han ocurrido, ¿no? Eso lo puedo usar a través de un programa de edición, y después anotarlo. Si hay un programa, que es el que yo les quería mostrar, que es el ELAN, es un programa desarrollado por el Instituto Max Planck para la documentación lingüística. Yo aprendí a usar este programa a través de la participación de un proyecto que financiaba, mejor dicho, que ejecutaba o que llevaba adelante el Instituto Max Planck, que está sentado en Holanda y en Leipzig también, en Alemania, para documentación de lenguas indígenas. Y bueno, ahí aprendí a usar, van a ver que en el Instituto Max Planck tienen distintas herramientas que se pueden usar para organizar la información. Yo les voy a tener que salir de acá para mostrárselo. Y les voy a mostrar un fragmentito. No van a escuchar también porque quería mostrarles un evento que yo había registrado. Les voy a contar un poquito de qué se trata. En el marco, yo estaba entrevistando, esto es una comunidad originaria cerca del río Pilcomayo, en Argentina, cerca de la frontera con Paraguay y Bolivia. Era una comunidad multiétnica, donde vive el pueblo Tapiete, que es el pueblo con el que yo hice trabajo de campo muchos años, y la lengua que estudié durante muchos años. Yo estaba haciendo una entrevista más sobre, era la primera vez que iba a esta comunidad, y quería saber sobre la transmisión de la lengua, ¿no? Y sobre qué lenguas hablaban, porque como es una comunidad multiétnica, donde viven guaraníes, tapietes, wichí, distintos pueblos, en una misma comunidad donde son más o menos 500 personas, no menos, deben ser 200 personas. Bueno, en la entrevista me estaba hablando de si le estaba enseñando tapieta a su hijo o no, etc. Y lo interesante es que en un momento el hijo yo estaba entrevistando a una señora y a su hermana, y justo viene el hijo y le pregunta algo, ¿no? Que iba a ir a comprar, y el nene le pregunta en castellano, y ella le respondía en tapiete, y a veces en castellano, y lo interesante es que sin querer grabé una interacción comunicativa, espontánea, de una madre con su hijo, donde ella le habla en tapiete, pero su hijo jamás le habla en tapiete, todo el tiempo le hablaba en español, porque justamente veníamos hablando de la transmisión de la lengua, ¿no? Y porque es una lengua que no está siendo transmitida a las nuevas generaciones.
Entonces, bueno, es un fragmentito de esa parte. No se escucha tan bien porque el nene estaba alejado del grabador, pero bueno, se escucha y ahí van a encontrar. Les cuento un poquito de este programa. Este programa permite incorporar el audio, ustedes ahí lo ven en la tira de sonido arriba, es una sesión cortada de la entrevista, y yo abajo puedo anotar la transcripción. Entonces abajo tienen las intervenciones, por ejemplo, de la madre, el análisis morfológico de lo que dice en la lengua tapiete y las glosas, la traducción al español, anotaciones sobre el uso de la lengua y anotaciones sociolingüísticas. Yo puedo agregar todas las tiras que yo quiera acá para hacer anotaciones sobre lo que estoy escuchando, ¿no? Y yo hice también anotaciones sociolingüísticas y anotaciones etnográficas. Bueno, les muestro. Yo me voy a comprar mis cosas. Ahora ya. Me sirven de cultura. Compra galletas. Bueno, y ahora les voy a mostrar otra para que vean más o menos cómo se usa. Este es un relato. Todo está en tapiete. El programa es muy fácil de usar. Para usarlo, yo acá ya lo tengo preparado, pero tengo que abrir el archivo con el audio lo tengo que tener guardado en formato WAV. Lo puedo abrir desde WAV y después yo puedo ir anotando abajo la información que yo quiera. O sea, le puedo agregar las tiras que yo quiera acá abajo. Ahí, por ejemplo, tengo la transcripción tapiete. Yo acá puedo, por ejemplo, agregar la glosa y poner que acá esto es un demostrativo, por ejemplo. Yo puedo ir anotando, demostrativo, señora, primera, singular. ¿Sí? A mí me interesa, en este caso ahora les muestro, es un relato mítico del zorro, un relato humorístico del zorro, y es otro tipo de archivo totalmente distinto al anterior, otro tipo de registro, ¿no? En este otro tipo de género. El otro era una conversación cotidiana que se daba entre una madre y su hijo en el ámbito doméstico, y en cambio esto es un relato que cuenta una anciana y que... Signora si mandò a posto al Keipi, mandò a Sehewa. Si manino le ambue Keipi. Bueno, no lo paso todo porque es largo, pero sí, para que vean, bueno, cómo el programa permite yo lo puedo acá achicar, puedo agregar acá, lo dejé vacío para que vean cómo puedo agregar tiras, ¿no? Y poner la información que yo quiera. Ya acá yo puse una tira que dice tapiete, morfología, glosas, traducción al español y notas de discurso. Puedo agregar también notas etnográficas, notas históricas, digamos, toda la información que yo quiera agregar según la investigación que me interese desarrollar, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo acá y dejo de compartir. Hasta acá el PowerPoint y bueno, tenemos un espacio quizás para algunas preguntas.